charla modelando jerarquía de clases en Active Record. Mucha alrededor. Un poco el porqué de la charla, o más que nada de qué se trata también, es principalmente porque me gusta mucho el tema de modelado y todo lo que tiene que ver con polimorfismo. Si alguno estuvo el año pasado en la última, cerré también con una charla de polimorfismo. Y la realidad es que son dos temas que se pueden complicar bastante. No sé si a alguno le ha pasado, pero especialmente la parte de modelado de jerarquía de clases termina siendo un bardo en la base si uno después no arranca de la mejor manera. Y la realidad es que Active Record, hasta al menos hace no mucho, para modelar lo que es herencia de clases, soportaba solo dos opciones, que eran STIs o clases puramente abstractas, hasta que en 2020, en pandemia, a DHH se le ocurrió mágicamente trabajar en una nueva feature que se llama Delegated Types. También la mencionamos un poco en la instancia del año pasado. Y principalmente lo que me pasó fue que yo no la descubrí hasta 2022-2023. Pero bueno, me pareció un boludo porque son cosas o problemas que tuve bastantes veces solucionando de maneras un poco caseras. Y este año di una charla en una conferencia y para antes de eso hice una encuesta a ver un poco, bueno, qué tanto la gente sabía realmente de esto y no sentirme un boludo de ser el único que realmente no lo conoce. Un poco background de la gente que contestó. La gran mayoría de las personas, o sea, un 60% de las personas, tienen más de 6 años de experiencia con Rails y no hubo nadie que recién estuviera empezando y muy poca gente que tenía menos de un año. Aparte de eso, una cierta pregunta de concepto, bueno, ¿qué tanto saben de polimorfismo y más que nada en OOP? De vuelta, 50% de la gente lo usa regularmente y un 80-90% de las personas lo han aplicado en al menos varios proyectos. De vuelta, conocimiento general, y nadie dijo que nunca lo había escuchado. Y después, una pregunta de, bueno, si alguien estaría interesado en una charla de estos temas, que gracias a Dios prácticamente el 99% de la gente dijo que sí, excepto una persona que contestó que no. Que de vuelta, como hubo bastantes personas que respondieron, espero que no esté acá. Y si no, me avisa después si le interesó la charla o no. Pero bueno, ¿cuáles fueron las respuestas? Primera pregunta es, ¿qué tan familiarizados estamos? Todas preguntas son de qué tan familiarizados estamos con distintos conceptos. Primero, en relaciones polimórficas, como se podrán imaginar, prácticamente todo el mundo lo utiliza regularmente, lo ha utilizado al menos en algunos proyectos, y muy pocas personas lo han escuchado pero nunca lo probaron, y no hay nadie que nunca haya escuchado de relaciones polimórficas en Rails. Pasando después a STIs, si bien hay un pequeño porcentaje de personas que dijeron que nunca lo habían escuchado, la realidad es que de vuelta seguimos pasando con una gran mayoría de las personas que lo utilizan regularmente o lo han utilizado en algunos proyectos. O la última respuesta, capaz que no se ve, el violeta es, estoy muy confiado de que lo domino y más o menos le hago goma con eso. Después pasamos a clases puramente abstractas. Y ahí ya empezamos a ver que hay un 15% de las personas que nunca lo escucharon, un 25% en total que nunca lo escucharon o nunca lo utilizaron en sus proyectos. Y hay un pequeño porcentaje de personas, un 20%, que son muy confiados de que lo pueden utilizar. Y por último, Delegated Types, que era el concepto que yo me sentí un boludo no conociendo. 2025, y aún así tenemos un 60% de personas casi que nunca lo escucharon o lo escucharon pero nunca lo utilizaron, y el porcentaje de personas que se cree confiado que lo domina es menos de un 10%, lo cual me deja tranquilo que no era el único. Entonces, un poco para pasar, la idea de la charla no es ser súper exhaustivo, sino dar por lo menos un panorama general de qué son, cómo los aplicamos y bueno, cuáles son los beneficios o principales desafíos, y al final del día que puedan tener por lo menos una primera idea de cuándo usarlo, cuándo no, y bueno, de vuelta después cada uno elegirá si lo usa o no, o hace caso. Entonces, ¿qué es Single Table Inheritance? El que más conocemos es un patrón, obviamente, en Active Record, que podemos modelar múltiples modelos utilizando una sola tabla en base de datos. Esto de vuelta sale de las guías de Rails. Para pasar un caso más concreto, si pensamos en un problema, un proyecto en el que tenemos que manejar autos y camiones, cada uno comparten la marca, el modelo, y después tienen algún atributo específico como el tipo del auto o el tamaño de la caja del camión, o la cosa del camión, vayamos a ver cómo se llama. Si pensamos en esto, uno podría decir, ok, dentro de nuestro modelo tenemos una clase que es vehículo,
los vehículos comparten una marca y un modelo que son no nuleables, y a su vez después el auto y el camión tienen sus atributos específicos que son no nuleables. Si fuéramos a implementar esto con STIs, lo que pasamos a tener es, seguimos teniendo 3 clases en Rails, pero tenemos una única tabla en base de datos en la cual tenemos marca y modelo como no nuleables, y después tenemos los 2 atributos específicos que van a ser nuleables. Y por último, el signo de pregunta en el tipo, y esto le puede haber pasado a algunos, si ustedes crean un STI y no le ponen not null y una variación al tipo, pueden terminar con clases huérfanas después que no tienen ni idea, no son ni vehículo, ni auto, ni camión. Y si bien es algo que pueden llegar a querer tener en alguna realidad, la realidad es que en la mayoría de los proyectos, al menos de los que he trabajado usando STIs, prácticamente nunca necesitas una clase huérfana de solo vehículo que no es ninguna clase en específico. Pero bueno, ¿cuándo tiene sentido o cuándo utilizaríamos STIs? Primero, cuando tenemos poca diferencia entre los atributos. Ven recién que teníamos auto y camión, tenían un atributo específico cada uno, pero no tenemos un conjunto de los autos tienen 10 o 20 atributos distintos a los camiones. Segundo, buscamos que la diferencia entre las clases sea más que nada en el funcionamiento, en cómo se comportan y no tanto en los datos o en la información que guardan, de vuelta atado al primer punto. Y algo que es importante también es que necesitemos usualmente pedir las subclases en conjunto. O sea, no solo quiero pedir autos por un lado o camiones por el otro, sino que necesito pedir todos los vehículos en una misma query. Ya sea que necesito mostrar una tabla de vehículos con filtrado y paginación, ahí vamos a usar STI. Y por último, tenemos un conjunto de subclases que es finito, chico y a su vez que no cambia todo el tiempo. ¿Por qué queremos tener esas situaciones? Porque uno de los problemas de las STI es que terminamos con un table bloat, o sea, vamos a tener un montón de columnas que son específicas de cada clase que van a ser nuleables, lo cual nos va a terminar con una tabla gigante si tenemos muchísimas distintas subclases. A su vez, decimos constraints raras, pero básicamente estamos hablando de constraints en base de datos, y esto es uno de los problemas. Podríamos decir que no se puede, pero técnicamente sí, que es ¿cómo hago que ahora el estilo del auto sea no nuleable? Yo quiero que los autos no sean nulos. Entonces, puedo poner obviamente validates, pero no lo puedo asegurar en la base de datos. Hay unas formas en base de datos de poner constraints que depende de los tipos, y decir esto es no nuleable si la columna tipo es, pero empieza a terminar siendo un poco bastante extraño y hace veces todo en una misma tabla. Es difícil de mantener, de vuelta bajo la situación de si tenemos muchos tipos, muchas clases y muchos atributos, se hace un poco complejo estar pensando en, bueno, si tengo que hacer una migración, ahora tengo que hacer una migración que corre sobre todos mis tipos, por más que yo solo quiera cambiar un atributo que corresponde a los autos. Y para ir a un ejemplo, esto es un poco fake, pero sacado de un proyecto que hicimos, en el que tenemos una clase, una tabla de STI que se llama showpost, que tenemos los datos como son la fecha, título, un usuario, tenemos un status, datos de equipamiento, cancelación, el ID del trabajador que hace ese trabajo, un precio y después el tipo. Y por último tenemos un atributo nuleable que es el franchise ID, porque tenemos 2 tipos específicos, que es los jobs normales, tipo job cualquiera, y después teníamos una especificación del franchise jobs. ¿Por qué particularmente arrancamos con esto? Porque cuando arrancamos solo habían jobs, y después hubo que poner los franchise jobs, y si bien esto estaba un poco reducido, la diferencia que había entre un job de una franquicia y un job real era simplemente en cómo se asignan esos trabajos o quién los puede acceder, de vuelta solo en comportamiento, y a su vez un paso extra de que, bueno, de vuelta es un poco fake los datos, pero que se cobra un poco distinto. Entonces acá ponemos, no sé, que el precio total en el caso de los franchise shops no es el precio, sino que es el precio más un fee de la franquicia. Y si bien teníamos cómo cobrarle al usuario y cómo pagarle al trabajador, en el caso de los franchise shops tenemos a su vez que pagarle a la franquicia su porcentaje. De vuelta, tenemos pequeños cambios, tenemos un conjunto finito de clases que son los shops y los franchise shops. Y las diferencias son simplemente en, después, bueno, los métodos específicos que tenemos que se van a compartir distinto, depende de cada clase. Y después los atributos son más o menos los mismos. Después pasamos a Purely Abstract Classes,
Si miramos la documentación de Rails, esto se define como Class Table Inheritance, en donde la superclase no persiste ninguno de los atributos, ¿no? Y cada clase concreta, o sea, en el caso que teníamos anterior, persiste todos los atributos de la clase. Acá pasamos a tener un pequeño problema en la definición de Rails, que es, Rails dice que esto es Class Table Inheritance, y esto está mal. O sea, esto si vamos a, vendría a ser el gurú de lo que es herencias y modelados, Martin Fowler, en su libro de patrones de software de arquitectura, una cosa medio rara así, define esto como Concrete Table Inheritance, y Class Table Inheritance es otra cosa que vemos después, que básicamente lo que define es que nosotros ahora vamos a pasar a tener, dentro de este mismo ejemplo que teníamos, vamos a seguir teniendo 3 clases, pero ahora auto y vehículo tienen su propia tabla en la base de datos, que tienen todos los atributos que son compartidos, como la marca y el modelo, pero ahora no tienen los atributos que no le corresponden a su clase. Y por otro lado, tenemos la clase vehículo, que ahora no está persistida en base de datos, y lo único que hace es consolidar comportamiento común que queremos tener. Por eso es Concrete Table Inheritance, porque las clases concretas son las que tienen nuestras tablas. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Primero que nada, cuando tenemos una diferencia de atributos bastante grande, ¿no? En este caso, de vuelta, era un solo atributo, pero cuando básicamente, si la mayoría de nuestros atributos son los mismos, en realidad nos termina dando un problema más grande, porque pasamos a tener, no sé, si es 20 iguales y uno distinto, ahora tenemos 2 tablas en las cuales comparten la arquitectura de 20 columnas distintas. Lo vamos a utilizar de vuelta para mitigar un poco el problema que teníamos antes, que es ahora sí podemos poner restricciones en la base de datos que sean específicas para cada tabla, para los atributos que son propios de cada modelo. Y una cosa bastante importante es que necesitamos que nuestras búsquedas o nuestras queries sean en cada modelo en específico. O bueno, si en algún lugar en particular necesitan obtener todos los vehículos juntos, sepan que van a tener que, ya sea, o unirlos en memoria, o los van a tener que utilizar con un union en la base de datos. Lo cual ambos se van un poco del patrón Rails, si lo hacemos en base de datos, y si lo hacemos en memoria, estamos cargando todo en memoria, y no van a poder paginar, no van a poder hacer filtros de manera normal teniendo esto, porque directamente estamos con 2 tablas en la base. Y el último punto, que esto es bastante importante bajo ciertas situaciones, es que tenemos un esquema que es mucho más claro. Ahora, la tabla de autos y la tabla de camiones son autocontenidas, son claras, y cualquier persona que no va a nuestros modelos y viene directamente a nuestra base de datos, como puede ser un equipo de analytics o alguien que directamente se está conectando a nuestra base, tiene una tabla o tiene un esquema claro que sabe a dónde ir a buscar sus cosas con las restricciones que tiene que tener, y no corremos los riesgos de decir, esto solo lo validé en mi modelo y si alguien le pega a la base de datos me rompe toda la información. ¿Cuáles son las desventajas? Primera desventaja, lo que decíamos recién, es muy difícil si queremos queryar todos los vehículos de una misma manera. O sea, realmente, si en algún momento tienen que paginar y hacer filtros con las 2 tablas, o sea, lo que van a tener es un monstruo o algo que no funciona directamente. No es imposible, pero de vuelta, se tienen que salir o pueden hacer las queries en base de datos y ahí se evitan un poco los problemas y pueden hacer la paginación, pero después no tienen los modelos de Active Record y tendrían que procesarlo todo a mano. Tenemos duplicación de los atributos, y esto lo que hace es que, de la misma manera que en STI, si queríamos migrar un atributo que es solo de una clase, ahora migramos en todos. Ahora, si queremos migrar un atributo que es de todos, tenemos que migrar en ambas tablas, lo que implica tener que duplicar las migraciones y tener que estar ajustando todos los chequeos o datos que tengamos que hacer. Y otro punto que es importante es, no podemos hacer lo normal de belongs to un vehículo y no me importa si es un auto o un camión. En realidad yo tengo no sé, algo es belongs to el vehículo o belongs to X, y no nos tenemos que preocupar con polimorfismo. Vamos derecho y después internamente el vehículo con la STI se encarga de saber su tipo. En el caso de trabajar con Purely Abstract Classes, tenemos que pasar a usar una relación polimórfica, lo cual obviamente agrega un poco más de complejidad. Y si se acuerdan, había lo tengo que mirar, un 25% de las personas que dijeron que nunca lo habían escuchado o nunca lo utilizaron, y un 40% de las personas que dijo que solo lo habían utilizado 1 o 2 veces. La realidad es que cualquier persona que haya creado en algún momento una app en Rails utilizó clases abstractas, porque Application Record es directamente una clase abstracta,
con su primer método. Esta es la definición de application record cuando crean a menos que hayan creado una Rails app vieja que no tiene eso. Y si miran un poco el código fuente de lo que es el módulo de Inheritance and Rails, sacando un montón de clases, métodos y código, hay una pequeña parte que define primary abstract class, que sacando un chequeo de Active Record es self abstract class igual true, que es la manera en la que definimos clases abstractas en Rails. Por lo cual, esto es, y lo pueden ver si ven un proyecto Rails un poco más viejo, que esto acá simplemente dice self abstract class igual true. Entonces, bien, todos lo hemos usado. Yendo a un ejemplo concreto, como puede ser Redmine, si alguna vez lo utilizó, es un gestor de proyectos bastante rudimentario. Y lo que define es que tenemos ahora en nuestra clase, de la misma manera que queríamos en vehículo, consolidamos ciertos métodos o ciertos mecanismos que queremos hacer que se compartan entre todas nuestras clases. En el caso acá, simplemente tienen un método para traducir los nombres de los atributos. Otro ejemplo concreto es cómo GitLab implementa las user mentions. GitLab no usa esquema RB, por lo cual acá está un poco simplemente el transaction CSQL, creo que se llama. Y lo que vemos es que tienen ahora una clase user mention que es abstracta, que incluye un cierto concern con información compartida, para no tenerlo escrito ahí. Y después tenemos nuestras distintas clases, como puede ser alert management, alert user mention, que hereda de user mention, commit user mention, issue user mention y merge request user mention. Si miran estas clases y miramos las tablas, la realidad es que todos tienen el mismo atributo general de el node ID, los mention users, los mention project IDs y los group IDs, pero después cada clase en específico tiene ciertos datos que ellos tienen. Por ejemplo, el alert management tiene un project ID, el commit tiene un commit ID, el issue user mention tiene un namespace y un issue ID, y el último, si no me equivoco, no tiene ningún atributo justo, ¿no? Entonces, de esta manera, cada clase después tiene sus atributos específicos, tiene su lógica en específica, y comparten un cierto comportamiento similar. Por último, entramos a Delegated Types, de vuelta desde 2020, a partir de Rails 6.1. Si van al código fuente de Rails, esto no está en documentación, al código fuente de Delegated Type, la definición dice que lo que busca hacer es solucionar el problema de STI, de tener un montón de columnas nuleables, y nos permite mantener los atributos compartidos en una tabla en específica y después los atributos específicos en cada tabla en específico, ¿no? Acá hay otro principal problema de error de documentación. Si van a la documentación acá, esto menciona que técnicamente sería Class Table Inheritance, Concrete Table Inheritance, que en realidad Delegated Types es Class Table Inheritance. Lo tienen mezclado en la documentación lo que es Purely Abstract Classes con Delegated Types. Eso por un lado. Y por otro lado, si buscan en internet, algo que van a poder encontrar, muchas veces a esto se refiere como Multi-Table Inheritance, que de vuelta es Class Table Inheritance sería un sinónimo. ¿Por qué? Porque si pasamos al mismo ejemplo de vuelta que teníamos antes, ahora lo que va a pasar es que tenemos, por un lado, nuestro vehículo, nuestro auto y nuestro camión como clases, pero a su vez, este es el único caso en el que ahora sí tenemos tres tablas en base de datos. Por un lado tenemos la tabla de vehículo que tiene el auto, la marca del modelo, que son los atributos compartidos, más algunas otras cosas, que de vuelta son nulas o no, dependiendo de lo que pongamos. Y después tenemos auto y camión, que tienen cada uno sus atributos específicos. ¿Qué es Delegated Types? Que parece un poco mágico y viene a solucionar un montón de problemas. Es relaciones polimórficas. O sea, por detrás la realidad es que Delegated Types no tiene ninguna magia. Lo más probable es que hayan implementado Delegated Types sin usar Delegated Types. Si miran, esto es el código fuente menos los comentarios, son 55 líneas. Y en realidad lo único que tiene es un belongs to polimórfico y un cierto definición acá, un método que en realidad lo único que hace es agrega un poco de, llámese, salsas y sabores extra, como puede ser tener finders, tener la definición de poder pedirle, bueno, qué clase sos en específico y demás. Nada de esto es necesario, son simplemente, llamémosle, ayudas que nos va a dar después al modelo. Y en realidad, al final del día, si miramos, es simplemente un belongs to. Algo interesante de esto que no tiene, y está muy bueno, y uno podría esperar que Delegated Types, si queremos ver a lo que es
que es un fake herencia, tuviera es validación. O sea, si yo digo que un camión es un vehículo y que un auto es un vehículo, yo no quiero que una dirección o que un edificio pueda ser un vehículo. Por defecto, Delegated Types no lo controla. No tenemos un control. Si miran de vuelta a los métodos, no hay nada que haga una validación sobre las clases, lo cual está bueno que lo puedan agregar. Y, bien, eso, de una manera. ¿Cuándo lo van a utilizar o cuándo deberíamos utilizar Delegated Types? En mi caso, la primera vez que lo encontré, en todo. O sea, no usamos más STI, no usamos más clases abstractas, metemos Delegated Type en todo. ¿Por qué? Porque es mágico y soluciona ambos problemas. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? La realidad es que lo vamos a utilizar casi bajo las mismas condiciones que utilizábamos las clases abstractas, que es cuando tenemos una diferencia de atributos grande, pero a su vez podemos o no compartir atributos en común. Cuando necesitamos los chequeos de base de datos específicos en cada clase. Cuando queremos tener la claridad de esquema, porque de vuelta ahora hay vehículos, camiones, autos, cada clase tiene sus propios atributos, por lo cual alguien que va a la base puede entenderlo sin problemas. Y al tener los chequeos en la base no corremos ningún riesgo. Pero la principal diferencia que tenemos con las clases abstractas es que Delegated Types sí nos va a permitir ir y pedir todos los vehículos de una sola vez. ¿Por qué? Porque ahora podemos decir, dame todos los vehículos y después unile o joineale el auto, camión o el tipo en específico. ¿Ah? De la misma manera que podrían hacer con cualquier relación polimórfica. Entonces, tenemos técnicamente lo mejor de los dos mundos, porque podemos tener todos nuestros atributos comunes en una tabla, por lo cual si queremos migrar algo común, es solo esa tabla. Si queremos mover un atributo de una clase que es específica, por ejemplo, no sé, ahora el tipo de auto se mueve a todos los vehículos, solo tenemos que migrar los autos y los vehículos, no tenemos que migrar el resto de las clases, porque pasa a ser un atributo compartido. Sí es un poquito distinto si lo tenemos que sacar, tenemos que tocar más lógica, y a su vez nos da la solución al problema que teníamos con las clases abstractas, que no podemos pedir todos juntos, ¿no? De vuelta, parece mágico, tiene ciertos problemas. El principal de los problemas es un poco más complejo, como les puede pasar, y esto simplemente por tener la relación polimórfica, si quieren hacer alguna query o acceder a datos que están a través del auto o a través del camión pasando desde vehículo, simplemente porque tienen un polimórfico en el medio y después hay que empezar a meter datos en la query a mano. Corremos riesgos de N+1 que no tenemos con ninguno de los otros dos. ¿Por qué? Porque si no incluimos la relación polimórfica, después eso vamos a caer con N+1, lo cual pasa bastante. Y a su vez, una diferencia que tenemos es que tenemos más partes moviéndose que con las STIs. ¿Por qué? Porque ahora, si bien tenemos todas las clases, tenemos más tablas, entonces las migraciones tenemos que considerar las distintas tablas en las que tenemos que trabajar. Entonces, el modelo mental que tenemos que manejar para Delegated Types es un poquito más complejo. Y de vuelta, de la primera experiencia que tuvimos en el equipo cuando lo usamos, nos costó una vuelta de tuerca encontrarle bueno, ¿cómo hacemos ahora que ActiveAdmin en el formulario te permita creando con el tipo? Hay como varias cositas que, incluso si miran la documentación de Delegated Types, está bueno porque lo más interesante de Delegated Types es implementarlo como dice la documentación, con ciertos concerns que te agregan la lógica compartida para un poco abstraerla de vuelta de cada clase en específico. Y un punto que no es una desventaja en sí, pero bueno, lo podemos llegar a ver, es que en realidad no es herencia, si bien le podemos llamar que es casi una class table inheritance, en realidad, como le dice el nombre, es delegation, no es inheritance, lo cual, si nosotros lo tratamos como herencia, en realidad estamos implementando duck typing en vez de estar implementando polimorfismo normal con herencia. Un ejemplo de vuelta concreto, open source, pueden ir a buscar el código fuente, Maybe, si alguno no lo vio y le interesa, es una aplicación para gestión de finanzas personales que se hizo open source. La empresa pivoteó de ser B2C a B2B y dejó de ser open source. Maybe como aplicación personal sigue estando open source, pero no se trabaja más. Y si a alguno le interesa, es una aplicación que está muy clean en cuanto a UI. Todo full está con Hotwire y puede servirles de ejemplo si alguno quiere ir a chequear una app relativamente grande. Con esto tiene unas gráficas y cosas que funcionan bastante bien. Y el ejemplo acá es cómo modelan cuentas. Entonces ellos tienen una tabla que se llama, un modelo que se llama Accounts. Accounts de vuelta tiene el Accountable ID y el Accountable Type, ¿no? Como podíamos tener acá, como vimos la definición de Delegated Type.
Y después tenemos distintos tipos, acá solo puse un par de ejemplos, que es tarjetas de crédito, inversiones o criptos, y son distintos tipos de cuenta que después Maybe utiliza para, bueno, hacer análisis a lo largo de todas tus cuentas. Por eso necesitan un modelo principal. A su vez, lo que definen, esto es lo que les decía, que es lo más interesante de Delegated Types, que es más un patrón de implementación que una funcionalidad de Rails, por así decirlo, que es definir un concern en el que ponen primero los tipos, si lo quieren poner, que eso está bueno para después poder validar, y a su vez cierta información custom, o perdón, cierta lógica general que después quieren agregar a todas las subclases. Por ejemplo, que tengan un account. Bueno, eso está bueno simplemente para después evitarse tener que reescribir la lógica compartida en cada una de las clases. De vuelta, todos los ejemplos, excepto el primero de STI, son todo código abierto, lo pueden ir a mirar. Hay otro montón de aplicaciones que vi buscando un poco ejemplos para esto, si a alguno después les interesa. Pero nada, está bueno porque nada, pueden ver casos bastante concretos. Pero bueno, un poco podemos ver ahora cuál uso, por qué. Vemos un montón de reglas de cuándo sí, cuándo no y cuáles son las desventajas. Entonces, thumb rule, de ejemplo, que de vuelta es un thumb rule, pero no es que lo tienen que aplicar al pie de la letra, es más una idea simplemente de cuándo les puede llegar a servir. En la mayoría de los casos, esto les debería servir como una guía principal, que es, primero nada, si tenemos un 80-90% de los atributos o un gran conjunto de los atributos que se comparten, y las diferencias de vuelta son principalmente en el comportamiento y no tanto en los atributos, y a su vez necesitas buscar los datos en todos los vehículos o todas las clases en conjunto, entonces usamos Single Table Inheritance. Si tenemos diferencias significativas en las clases o necesitamos esquemas que sean claros para que alguien pueda acceder a nuestras tablas y necesitamos los chequeos en la base de datos, pero particularmente lo más importante es no tenemos que queryar todo junto, o al menos muy poco, o estamos de acuerdo con hacerlo a mano cuando lo necesitemos. Entonces, usan Purely Abstract Classes, y recién si no cumplen con estas dos cosas, les recomendaría pasar a, de vuelta, cuando tenemos atributos y validaciones que difieren, que sería el caso anterior, pero a su vez necesitamos hacer todas las queries juntas, entonces ahí usamos Delegated Types. ¿Por qué les recomiendo pasar con esto? Lo mismo les puede pasar si ven, por ejemplo, Hotwire, que nadie les recomienda pasar a TurboStreams de una, sino ir de a poco simplemente porque cada uno de ellos agrega más complejidad, agrega más partes que se mueven y más cosas que tienen que tener en consideración. Y como estaba en la encuesta al inicio, es muy probable que miembros, compañeros del equipo o demás no hayan visto algunas de estas cosas antes, entonces agrega simplemente más cosas que tenemos que conocer. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Preguntas seguro que no hay porque está todo clarísimo. Parece que sí. Era fácil. ¿Me pregunta yo? Me escapo. Pregunta. Mirá, le creo bastante, sí soy un poco escéptico en alguna de las respuestas, pero la realidad es que sé de bastantes personas que contestaron y a ver, yo esta charla la presenté en Rumania, en Friendly RB, que había gente de acá que estaba. Y la realidad es que varias personas, sí, ahí te estaba buscando entre la multitud, varias personas que conozco y sé que trabajan con Rails hace muchos años se acercaban a decirme, nunca había escuchado esto. No voy a dar nombres para no dejar obviamente quiénes son y demás, pero nada, o sea, me pareció interesante, a mí me llamó mucho la atención que hubiera personas que yo consideraba muy capaces, que estuvieran en la misma situación, que es no conocía de esto, o algunas personas que se habían enterado también hace 1 o 2 años de Delegated Types y no lo habían usado antes. Entonces, normalmente lo que pasa con todo es, capaz que todos tenemos la suerte de trabajar, al menos muchos en empresas de servicio, por lo cual creamos muchas aplicaciones nuevas, por lo cual trabajamos con Rails en aplicaciones Greenfield. Podemos usar todo esto. Ahora, capaz que alguien viene con Rails 5, nunca jamás lo escuchó. Estamos con Rails 4, mismo Rails 6.0 y nunca lo vieron. Entonces, soy un poquito escéptico en algunas de las respuestas. Escéptico en la persona que dijo que no le interesaba este tema. Esa es la buena. Hay que buscarlo. Bien. Una pregunta, porque yo nunca lo había visto. Ahí está la respuesta. Nunca lo había visto. Y
Me llamó la atención, o sea, la parte de usar el concern como la clase base que es un concern, eso es parte del patrón de Delegate Type. En Delegate Types, en realidad, vos vas a tener una clase base que es una clase y tiene su propia tabla. El concern, en realidad, si vos ves la documentación de Delegate Types en la documentación de Rails, lo que te recomiendan es agregar Delegate Types, que de vuelta no sirve para nada más que para tener algunos métodos lindos y el belongs to. Pero lo interesante es el patrón de meter el concern para que después cada una de tus subclases comparta la cierta lógica general. Lo más básico que vas a tener es la clase padre, el class1, y a su vez alguna cosa, por ejemplo, para poder crear, o sea, que se te cree la clase padre cuando creas la clase hijo o al revés. Y tiene algunos otros piques, por ejemplo, ya te pone el acceptance de attributes, te recomiendo utilizar delegate para todo lo que sean métodos que tu padre no conoce. Entonces, si vos querés hacer solo trabajar con la account y vos sabés que todos tus hijos tienen un método que de vuelta ahí vamos a que es duck typing y no es realmente herencia, cada uno de ellos implementa, no sé, análisis o obtener resultado del último mes o cualquier método que quieras, lo haces en el account. Entonces, account. No sé, get last month. Y no te importa si es cripto, si es inversiones o lo que sea. Sí tiene el extra de vuelta por complejidad de que eso te tenés que asegurar vos. Porque al ser duck typing, y ahí es lo que te asegura poner de vuelta el concern, porque definís los métodos, haces el raise si no está implementado y lo subimplementás en cada clase, y te evitas después tener que estar acordándote y por lo menos te va a explotar en algún test si tienen. Yo sí sabía que existía, pues de hecho vi el video, pero nunca lo encontré, lo intenté usar un montón de veces y dije, no lo necesito. Entonces, lo quería usar y no, me casa con lo otro. Pero el ejemplo que había puesto de HH cuando él lo lanzó, lo que dijo de los videos ellos y los posteos. lo venían usando en Basecamp desde hacía más de 10 años, una cosa así, y dijeron, no, esto lo tengo que extraer y meterlo en Rails. Y creo, yo no recuerdo bien, capaz vos te acordás, creo que era Eventable o algo así. Sí, tienen una tabla general que es justamente para poder paginar sí. cosas que son mensajes, cualquier evento que sucede en Basecamp, poder ponerlos en una lista de actividades que sucedieron, digamos. El ejemplo concreto que ellos dieron, creo que es el que utilizan en código fuente. Lo bueno que tiene el código fuente de Delegate Types es que dentro de todos los comentarios, al inicio lo que arranca es contando una historia. Y te dice, bueno, en Active Record solo hay dos formas de implementar, o solo había dos formas de bla, 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 tenés esta, esto y esto, y después salió esta que viene a solucionar y te da el ejemplo concreto y te dice cómo lo implementarías todo en el código fuente sin tener que ir a la documentación. De vuelta, son 55 líneas, son como 200 y pico más con todos los comentarios, está bueno. Pero sí, el caso concreto es que seguramente lo hayan implementado antes porque es un patrón muy común. El problema, lo que a mí me parece que le falta o no termina de solucionar Delegate Types, al menos como patrón, lo puedes implementar, pero de vuelta no te da tanto, es cuando vos querés hacer al revés. O sea, vos no querés un account que tiene distintos tipos de cuentas, sino que querés por ejemplo, una dirección que puede ser de distintos usuarios. Es como la relación viene hacia el otro lado. Ahí Delegate Types como que no te termina solucionando ningún problema, porque bajo ese concepto tendrías que meter otra clase extra en el medio que fuera tus padres, y todos esos se relacionan ahí, porque dirección no es un accountable, por ejemplo. ¿Verdad? Ahí hay otras formas. Si quieren validar y quieren chequeos de las clases, usan Safe Polymorphic. No es chivo. No, ya. Pero nada, de vuelta, ahí hacen el Polymorphic y meten un validate nomás. ¿No? Si no lo dejo como el sorteo, la gente quiere ganar algo, seguro. ¿Preguntas? ¿No? Muchas gracias.